Bienvenidos otra vez a todos al divajeo de esta semana. Y ahora vamos a tener el gusto de presentar a Eduardo Núñez, que está haciendo su doctorado con Gabriel Ruiz allá en Juriquilla, y nos va a hablar de superficies normales en espacios modelo lorentzianos. Eduardo, gracias por aceptar la invitación y te los dejo, son todos tuyos. Vale, pues muchas gracias a ustedes por la invitación a estas divagaciones geométricas. Y pues bueno, nada más una pregunta, Juan Carlos. ¿Es mejor que apague el video o lo...? No, sí, mientras apaguemos todos y si tú quieres tener tu video prendido, porque luego hacemos muchos ademanes, Ah, entonces ok, va, déjalo, va. sí, como tú te sientas cómodo. Va, ya estás. Entonces, nada, déjenme ver aquí. Bueno, ahí se ve mi pantalla completa. Sí, mejor. Sí. Vale, pues. Entonces, pues bueno. Bueno, pues como dice ahí el título, es superficies normales en espacios lorentzianos. Entonces, bueno, el punto al menos de la plática es que se entienda el título y ya con eso estamos llegando. Entonces, pues bueno. Bueno, que sé que el público es diverso en el seminario, hay un poco de tonas, entonces es un recordatorio así muy rápido de geometría de superficies. Pues bueno, se trata de, bueno, todos, voy a suponer que todos sabemos que es una superficie en general, a nivel topológico y a nivel geométrico. Nada más recordar que, pues bueno, el tangente del espacio ambiente siempre se puede ver como una suma directa de justamente el tangente de la superficie, y un espacio normal que en este caso siempre va a ser de una sola dimensión, entonces va a estar generado por un solo vector. Entonces puedo hablar solo de este vector xi que aparece aquí, y a veces confundo el mismo as normal con el vector, pues al fin lo genera. Entonces, pues bueno, es algo que se hace mucho en geometría de subvariedades. Estas dos fórmulas son las dos fórmulas básicas de toda la geometría de subvariedades en general. Aquí estoy tomando a Nabla-Barra, no sé si lo puse aquí. Bueno, Nabla-Barra es la conexión del ambiente, mientras que Nabla normal es la conexión de la superficie. Y pues bueno, si tomo dos vectores tangentes a la superficie y derivo uno en la dirección del otro, que es la idea de la conexión, con la conexión del ambiente, pues esto siempre lo puedo proyectar, justo como es una suma directa, puedo proyectar bien en la parte tangente y la parte normal. Entonces, bueno, la parte tangente es la conexión inducida y que es la conexión de la superficie, su conexión de De Vicevita, mientras que la otra se conoce como la segunda forma fundamental. Y tenemos la otra fórmula básica de toda esta teoría, que es la fórmula de Weingarten, que ahora se trata de derivar algún vector normal, puede ser cualquiera, en la dirección de algún tangente. Entonces, otra vez divido en parte tangente y parte normal. Entonces, esta primera parte que aparece aquí con un menos es la parte tangente. Se le conoce como el operador de forma. ¿Ok? Entonces, pues puedes tomar el vector tangente, haces como que operar ahí, te va a regresar algo tangente porque estás proyectando. Entonces, ese es el famosísimo operador de forma. Y el restante, la parte normal, pues es la conexión normal. Digo, la falta de nombres, pues lo más evidente. Ok. Entonces, aquí un pequeño recordatorio hasta abajo. Si la norma no tiene que ser necesariamente 1, pero uno la toma como 1 para evitarse problemas, con que sea constante funciona. Pero bueno, si se toma uno como este campo normal, con norma 1, la conexión normal siempre se anula cuando la norma del vector es constante. Entonces, pues bueno, eso me da pie a una definición más sencilla del operador de forma. ¿Ok? Pues aquí tengo, aquí está esta fórmula ya más sencilla, sin que aparezca la conexión normal. Ok. Pues bueno, que exista un campo de norma unitaria en toda la superficie, pues tiene que ver con una cuestión de orientación. Ok, bueno, aquí nada más es pues bueno, lo que había dicho antes, la nabla barra es la conexión del ambiente, en lo que estaba antes, y nabla sin barra es la conexión de la superficie. Este A sub xi es el operador de forma de M, y tiene ciertas cualidades, ¿no? Este operador, pues ya saben, punto a punto va variando diferencialmente, y entonces, pues punto a punto tiene tanto vectores propios como valores propios. Entonces, los valores propios son conocidos como curvaturas principales y son funciones e infinito de la variedad en los números reales.
Y los campos que cumplan con eso, pues son campos de infinito también, y se les llaman direcciones principales. Bueno, punto a punto son direcciones principales. Ok, entonces aquí en el segundo, bueno, en el siguiente punto, ahora tenemos una curva sobre una superficie. Decimos que esta es una línea de curvatura si sus tangentes en todos los puntos justo resultan ser direcciones principales. Entonces, una curva que cumple con esta ecuación que está aquí al final, donde todos sus tangentes en su imagen son direcciones principales, se le llama una línea de curvatura. Y pues ya nada más el último, una superficie normal a lo largo de una curva. Es una superficie normal a la superficie a lo largo de una curva. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pongo la parametrización en general para cualquier ambiente. ¿Pero de qué se trata? Tienes una superficie, tienes una curva que pasa por ahí, y entonces en cada punto de la superficie restringes el campo normal de la superficie a la imagen de la curva, y en cada punto sacas geodésicas del ambiente en la dirección del campo normal. ¿Ok? Entonces por eso aparece la exponencial aquí, por eso le puse una barra, para que pensemos que es la exponencial del espacio ambiente, en la dirección del normal a la superficie. Entonces, a lo largo de la curva tenemos una superficie bien definida, al menos localmente, al menos en una vecindad de la curva va a estar bien definida, donde estoy extendiendo con geodésicas normales. ¿Ok? Entonces, en el caso de que el ambiente sea el espacio, que sea R3, que sea el espacio euclidiano, la exponencial pues me da rectas. Entonces, quiere decir que las superficies normales a lo largo de una curva, cuando el ambiente es el espacio euclidiano, pues son superficies regladas. ¿Ok? Porque estoy pegando rectas en cada punto. Rectas normales a la superficie. Ok. Entonces, pues bueno, en realidad se puede hablar de muchas cosas. Algunas de los que están aquí ya las han escuchado alguna vez. Pero voy a empezar un poquito más desde atrás, porque justamente en lo que estoy haciendo ahorita me regresé a este teorema que era como la inspiración de todo lo que estaba haciendo. Entonces, este teorema es un teorema de Bonnet, que, bueno, ahí pongo la referencia, no se ve nada, parece el número, pues, así como lo pongo aquí, está en el Spivak, en el famoso Spivak de los 5 volúmenes, está en el volumen 3. Es una superficie muy, pues la verdad muy bonito, está muy, muy lindo, o sea, bueno, dice lo siguiente, dice que tienes una superficie en R3, entonces dice que una curva en la superficie es una línea de curvatura, sí, solo si la superficie normal es plana, ¿ok? Entonces ahí pongo ese dibujo que es un ejemplo, pues pongo el cilindro, ¿no? Pues puse un ejemplo sencillo, y pues bueno, ¿cuáles son las líneas de curvatura del cilindro? Son precisamente esas que resalto ahí, son las reglas en la dirección del, pues al final es un S1 cruz R, entonces las direcciones son pues esas rectas de cruz R y las circunferencias. En cada punto tengo esas dos líneas de curvatura. Y pues bueno, si ustedes, como el ambiente es R3 y de nada hay que pegar de rectas, pues es muy fácil darse cuenta, bueno, imaginarse cuáles son las superficies normales a esas dos al cilindro a lo largo de esas dos curvas, son planos. Entonces, bueno, son planos, por lo tanto son superficies planas de R3, y pues bueno, se cumple el teorema de Bonnet, ¿ok? Es un sí, solo sí, entonces, bueno, son las curvaturas, lo restante es plano, y en efecto son planos. Y en el sentido contrario, pues es igual, pues son planos de R3, entonces pues tienen que ser líneas de curvatura. Ok. Entonces, ¿por qué de repente ahorita me paso a superficies paramétricas? El teorema de Bonnet, lo que le hizo ver a Gabriel, que es mi tutor y con el cual he estado trabajando, lo inspiró para decir, bueno, ok, ¿qué tanto podemos decir de la superficie en R3 o de hecho en otros ambientes a partir de la geometría de las superficies normales? El teorema de Bonnet ya nos enseñó que podemos decir algunas cosas a partir de las superficies normales de la geometría de la superficie, pero funciona para más cosas y pues bueno, justamente la respuesta es sí, y funciona para este tipo de superficies isoparamétricas en R3 y paralelas, y ya que pasa ahorita el espacio en Minkowski, voy a tener que hacer una pequeña diferencia entre superficies isoparamétricas y superficies paralelas. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, a ver, tengo mi superficie paramétrica. ¿Qué es una superficie paramétrica en R3?
es una, bueno, otra vez, una superficie en R3, bla, 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 tal que las curvaturas principales son constantes a lo largo de toda la superficie. Es decir, como les había dicho hace rato, punto a punto, pues el operador de forma tiene valores propios, y estos les llamamos curvaturas principales. Si lo vemos a lo largo de toda la variedad, pues esas son funciones de la variedad en los números reales. Entonces, cuando esas funciones son constantes, entonces cuando la superficie es isoparamétrica, ¿cuántas superficies isoparamétricas puede haber en R3? Pues bueno, todas son congruentes con, como dice este teorema, con un plano, una esfera o un cilindro circular. Son las únicas superficies isoparamétricas de R3. Aquí la congruencia es una isometría, tomando en cuenta que le puse radios a las esferas y a los cilindros. ¿Ok? Entonces, puede variar el radio. Ok, entonces solo hay estas tres clases de superficies isoparamétricas en el espacio euclidiano. Y hay un teorema que mostraron hace unos años Gabriel y Luis Lamoneda del CIMAD, que es yo tengo una superficie en R3, entonces por cada uno de sus puntos pasan tres curvas, tales que sus superficies normales son mínimas, sí y solo sí, M es isoparamétrica. Es decir, que si yo tengo una superficie tal que por cada uno de sus puntos pasan tres curvas, y además las superficies normales a la variedad original, a la superficie original, a lo largo de esas curvas resultan ser mínimas, aquí ya no se pidió plano, se pidió algo, bueno, se pidió otra cosa, se pidió que fueran mínimos, entonces la superficie tiene que ser isoparamétrica. Y en el sentido contrario es cierto, toda superficie isoparamétrica va a tener al menos tres de estas curvas en todos sus puntos. Entonces esto me da una nueva caracterización, es como si yo pidiera una nueva definición de lo que significa ser isoparamétrico en términos de superficies normales. Digo, la definición isoparamétrica, al estar en términos del operador de forma, es una definición propia de la geometría excéntrica de una superficie, y esta está en la misma sintonía, nada más que ahora hablando de superficies normales. Ok, entonces, ¿qué es una superficie paralela? Ahora, pues bueno, una superficie paralela es aquel que, bueno, es una superficie tal que su operador de forma es paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, esta primera igualdad que está aquí, es decir que la derivada del operador de forma como tensor es cero a lo largo de cualquier campo tangente M en todos sus puntos. ¿Ok? Y esto es válido para cualquier ambiente, esta definición. Ok, entonces una superficie es un poco, ya no se ve tan, la definición de isoparamétrica como que al menos te puedes dar una idea más o menos de cómo es, porque bueno, está hablando de curvaturas principales, como que siento que es más fácil imaginártelo, pero bueno, con paralela puede ser un poquito más complicado, porque está esta cuestión de, pues, que es una derivada de un tensor, y a veces eso no sé, como que a uno no le queda como un gran sabor de boca geométrico en el sentido de que le queda una figura en la cabeza cuando empieza a hablar de estas derivadas. Digo, hay formas de entenderlas muy, muy geométricas a partir de dibujitos, pero pues bueno, casi siempre se nos enseña nada más a derivar como, pues bueno, así se deriva y de ahí le haces como puedes, ¿no? Pero bueno, esta es, bueno, al final de cuentas una superficie paralela es esta, ¿no? Su operador de forma es constante, ¿no? Entre comillas, a lo largo de toda la superficie. Ok, entonces tengo una forma de relacionar, están relacionadas las superficies paralelas y las isoparamétricas, y particularmente en R3, perdón, están súper juntas, y una forma de verlo es esta proposición, que dice lo siguiente, o sea, dice que una superficie en R3 paralela sí, solo sí, se cumple una de las siguientes cosas. Entonces, la primera es que sea umbídica. Ok, pues bueno, ¿cuántas superficies umbídicas hay en R3? Pues solo son esferas y planos. Y las dos son isoparamétricas. Entonces, bueno. Y la otra, bueno, y M es paralela, sí, solo sí. Está el otro punto, y es que M puede ser isoparamétrica. Bueno, más bien M es isoparamétrica con líneas de curvatura geodésicas y por tanto plana. Si una superficie paramétrica tiene líneas de curvatura geodésicas, es una superficie plana. Y la única superficie isoparamétrica con líneas de curvatura geodésicas, y que de hecho es plana, es el cilindro de revolución.
Entonces, esto quiere decir que las superficies paralelas y las isoparamétricas coinciden en R3. Entonces, el teorema, este teorema de aquí, bien se podría enunciar para superficies paralelas y sería cierto. Ok. Entonces, pues bueno, vienen las siguientes cuestiones, ¿no? O sea, bueno, lo que les había dicho, ¿no? La producción pasada implica que las superficies isoparamétricas y paralelas coinciden, y por lo tanto el teorema que caracteriza a las superficies isoparamétricas también caracteriza a las superficies paralelas. Pero, pues, ahora sí, donde yo ya le meto ya más mi cuchara, pues, ¿qué sucede cuando el espacio ambiente es el espacio Minkowski? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, un repaso rápido de qué significa esto del espacio Minkowski. Pues bueno, el espacio Minkowski lo puede empezar como R3 a nivel vectorial. A nivel vectorial, de hecho, es R3, es el mismo. Entonces, ¿qué cambia respecto al espacio euclidiano? Pues la forma de medir. Y pues bueno, en geometría siempre tenemos esta noción de que la forma de medir es el producto punto y que a través del producto punto medimos ángulos. Entonces, aquí de esta noción de medir ángulos se pierde un poco. Sí se puede, pero ahora con cosenos y senos hiperbólicos, o sea, en vez de ocupar circunferencias para medir ángulos, aquí se ocuparían hipérbolas, pero no en todos los casos, solo para ciertos tipos de vectores. Entonces también está un poco restringido. Entonces, no tenemos tal cual esa noción así tan fuerte de medir ángulos como la tenemos en el espacio euclidiano, pero tenemos la ventaja que este producto punto, y es, bueno, este nuevo producto que es el producto lorentziano, que es este que está aquí hasta arriba, y esta es la expresión del producto lorentziano en términos de la base canónica, ¿ok? Bueno, aquí hay una cuestión, yo oriento al espacio Minkowski, digo, lo oriento como R3, como el espacio euclidiano, nada más que lo hago como a la manera de los físicos, es una maña que me quedó. Entonces, ¿cómo es la manera de los físicos? Tomo, en vez de tomar mi E1, E2, E3, así como en la figura, pues todos los tomarían como según el que está a la izquierda, pensarían que es el X, el E2 como el Y, que es el que está a la derecha, y el que está hacia arriba, como el E3, que es el eje Z, ¿no? Aquí al eje Z le llamo T, siempre voy a llamar T porque es como el que funciona como el tiempo, y X y Y igual. Entonces, ocupo de primer vector al vector unitario que está en la dirección del eje T, que antes era Z, en el espacio euclidiano. ¿Ok? Y ese es el que tomo primero, después tomo el vector que va en la dirección del eje X, después el vector que va en la dirección del eje Y. Y entonces, al final les resulta ser la misma orientación que la que normalmente se da al espacio euclidiano. Nada más que aquí, pues bueno, me gusta a mí poner el menos al inicio, entonces por eso tomo esta orientación. Entonces, bueno, en términos de esa base, así se ve el producto lorentziano. Y pues bueno, ¿qué tiene de similar con el producto del espacio euclidiano, con el producto punto usual? Pues bueno, no es positivo definido, evidentemente, pero es no degenerado. Esto quiere decir que en el espacio de Minkowski no van a aparecer vectores diferentes de cero que sean ortogonales a todos los vectores del espacio. ¿Ok? Eso no va a suceder. Tampoco sucedía en el espacio euclidiano. Aquí tampoco sucede. Y entonces de eso se trata la no degeneración del espacio de Minkowski. Entonces, ese tipo de cosas no pasan, entonces eso rescata mucho de lo que ya sabíamos del producto punto. Nada más hay que hacer, cuando uno ya empieza a trabajar, hay que hacer adecuaciones por la cuestión de que no es positivo definido. Pero bueno, entonces esto da raíz a esto que está aquí abajo, que es lo que le llamamos la causalidad del espacio, la causalidad para vectores en el espacio de Minkowski. Y pues bueno, decimos que un vector es tipo espacio si el producto punto consigo mismo es mayor que cero o es cero. Aunque aquí, bueno, lo puedo haber puesto un acentito, pero bueno. O el vector es cero. Entonces, todos los vectores están como norma cero y el vector cero, todos se los van a considerar vectores tipo espacio. Un vector es tipo luz o nulo si su producto punto consigo mismo es cero y el vector es diferente de cero. Esos son justo los vectores que aparecen en este cono como rosa que les puse aquí en el dibujo. Son precisamente esos. Es este cono, se conoce como el cono de luz. Y los vectores tipo tiempo, que son aquellos que tienen producto punto consigo mismo menor que cero, son los que están adentro del cono. Entonces ahí les puse unos dibujitos de unos vectores, unos tipo espacio, que está fuera del cono, y otro que está como adentro del cono de luz, es tipo tiempo. ¿Ok? Entonces los tipos tiempo están adentro del cono, como ese que se ve ahí, y los tipos espacio están afuera. Ok. Entonces, esta causalidad no solo funciona para vectores, sino también para subespacios lineales del espacio Minkowski.
Y entonces, bueno, o sea, entonces pues, pueden generar planos, piensen preferentemente ahorita en subespacios lineales que pasan por el cero. Entonces, decimos que uno de esos subespacios es tipo espacio. Si al restringir la métrica de Lorentz a ese plano, me queda positiva definida. ¿Ok? Entonces, en el dibujo anterior sería un plano que, por supuesto, contiene el cero, pero que no corta al cono de luz en ningún punto. Recuerden que el cero es tipo espacio, entonces si el plano solo pasa por ahí por el cero, no está intersectando en realidad al cono de luz. Ok. Entonces se dice que un subespacio ahora es tipo luz o nulo. Si al restringir otra vez la métrica de Lorentz, ahora me queda una métrica degenerada. Ahora sí, degenerada. Entonces quiere decir que en esos planos sí va a haber vectores que sean ortogonales a todos los vectores de ese plano, incluyendo el mismo. Y estos vectores aquí en el dibujo anterior se pueden ver como, bueno, perdón, estos planos o subespacios se pueden ver como los planos que son tangentes al cono de luz. ¿Ok? Entonces ahí tienen toda una línea generada por un vector nulo, que es ortogonal a sí misma, y todos los demás elementos de ese plano, tangente al cono, van a ser ortogonales a esa línea. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace que se degenere la métrica. Y por último, decimos que un subespacio es tipo tiempo si la métrica restringida vuelve a ser una métrica de Lorentz. ¿Ok? Entonces, esos son los planos que cruzan el cono, ¿ok? Entonces, en ese plano va a haber vectores tipo tiempo, va a haber vectores tipo luz o nulos, y va a haber vectores tipo espacio, ¿ok? Entonces va a aparecer al espacio de Minkowski, pero con una dimensión menor, ¿ok? Entonces, a ver, esto de aquí me salto como, pues bueno, ya me voy al operador de forma, entonces quiere decir que ya estoy pensando otra vez en superficies. Entonces, ¿cómo son las superficies en el espacio Minkowski? Pues bueno, a nivel topológico, pues son idénticas, o sea, que las superficies en el espacio euclidiano no pasa nada. Aquí la cosa es que yo, pues ahora en cada espacio tangente, pues ¿qué hago? Pues cada espacio tangente lo puedo pensar como un subespacio lineal del espacio Minkowski, entonces restringo la métrica de Lorentz a ese espacio, ¿ok? Y entonces aquí ya se me olvidó ponerlo, pero pues bueno, se los platico, es sencillo, pues bueno, pues puedo tener causalidad para las superficies ahora, ¿no? Entonces decimos que una superficie es tipo tiempo si todos sus tangentes son subespacios tipo tiempo del espacio de Minkowski, es decir, tiene una métrica de Lorentz. Decimos que son tipo espacio si la métrica de todos sus espacios tangentes tiene una métrica positiva definida, ¿ok? Y ahí son superficies, pues, riemannianas. Y decimos que una superficie es nula si al restringir la métrica, pues en todos sus puntos obtengo una métrica degenerada, ¿ok? Si yo pienso superficies dentro del espacio Minkowski, puede haber superficies que cambien de causalidad conforme uno va avanzando en una superficie. Por ejemplo, el toro es como el gran ejemplo, ¿no? O sea, el toro, si ustedes lo piensan en abstracto, le pueden dar una métrica lorentziana sin mayor problema. Pero si ustedes ven al toro inmerso, bueno, ahí encajado, como siempre nos imaginamos, en el espacio de Minkowski, es imposible asociarle una sola causalidad, va a cambiar. Si se fijan, imagínense el toro, entonces cuando el plano quede completamente, con su plano tangente quede completamente horizontal, pues van a ser tipo espacio, va a ser tipo espacio tangente, pero pues como pues, rueda el espacio, el toro, va a tener hacia las afueras, por así decirlo, va a tener espacios tangentes que quedan verticales, y esos son tipo espacio. Entonces quiere decir que en algún momento tuvo también tangentes nulos. ¿Ok? Entonces no le puedo asociar una única causalidad a todo el toro como superficie del espacio de Minkowski, solo por cachitos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces ya con esta introducción muy, muy rápida a superficies en el espacio de Minkowski, pues bueno, recupero todo, siempre y cuando la superficie sea tipo tiempo o tipo espacio, solamente en esos dos casos, recupero todo lo que tengo de la teoría usual de subvariedades en el espacio euclidiano. Claro, la noción de ortogonalidad va a cambiar un poco, y no en el sentido del producto, sino en el sentido de que, pues bueno, lo que pensábamos que era ortogonal antes, pues geométricamente hablando, o sea, haciendo el dibujo, pues ya no va a ser lo que ahora en el espacio de Lorentz es ortogonal, las cosas van a cambiar en ese sentido.
pero siempre y cuando la métrica sea no degenerada, es decir, cuando tengo una superficie tipo espacio o tipo tiempo, entonces siempre voy a poder ver al espacio de Minkowski como la suma directa del tangente de la superficie más el normal. Entonces voy a tener un campo normal asociado y tengo otra vez la fórmula de Gauss, tengo otra vez la fórmula de Weingarten, tengo campos normales, tengo todo otra vez. Entonces, pues bueno, el operador de forma en superficies tipo espacio, que es donde la métrica es positiva definida, pues es de esperarse que tenga pues, todas las propiedades usuales de lo que ya había de la superficie en el espacio euclidiano. Pues al final de cuentas, es una superficie riemanniana de nuevo. Va a cambiar la forma en la que hablamos de la superficie desde el espacio Minkowski, por supuesto, pero sigue siendo una superficie riemanniana, entonces no hay mucho más que hacer. Bueno, es básicamente uno recupera todo por completo de lo que tenía antes. Pero, ¿qué pasa? Uno siempre se queda con la duda. Bueno, pues pero en el caso tipo tiempo, ¿qué pasa? Ok, tengo fórmula de Gauss, tengo fórmula de Weingarten, puedo ver al espacio ambiente como una suma directa a nivel de los tangentes, pero ¿qué pasa con el operador de forma? Por ejemplo, que ahorita me estoy interesando mucho. Pues bueno, el operador de forma, en el caso que el ambiente euclidiano es un operador autoadjunto. Y en estos casos, mantiene esa propiedad, sigue siendo un operador autoadjunto, eso no cambia, ¿ok? Tanto en superficies tipo espacio, que es esperable, como en superficies tipo tiempo, ¿ok? Pero pasa algo, o sea, cuando tengo una superficie tipo espacio, pues bueno, todo operador autoadjunto sabemos que cuando la tenemos en un espacio con un producto positivo definido, siempre es diagonalizable. Entonces, en una superficie tipo espacio, como la métrica restringida es positiva definida y el operador de forma trabaja en los tangentes, es diagonalizable, siempre es diagonalizable. Pero cuando el espacio tangente es de tipo Lorentz, bueno, tiene una métrica de Lorentz, es decir, cuando la superficie es tipo tiempo, aunque es autoadjunto el operador de forma, no siempre es diagonalizable. Y tengo este lema que aparece aquí abajo, que me dice que, bueno, es autoadjunto, ok, pero, bueno, las cosas no están tan perdidas, ¿no? O sea, no siempre es diagonalizable, pero hay tres formas canónicas de representar al operador autoadjunto en los tangentes de una superficie tipo tiempo. Entonces, la 1 es la clásica, pues una diagonal. La 2 es una celda de Jordan. Y la 3 es una representación que tiene valores propios complejos. Esto quiere decir que si yo tengo yo puedo tener superficies en el espacio de Minkowski, tal que en un punto no tengan valores, bueno, tal que su operador de forma en un punto no tenga valores propios reales, es decir, que no va a tener curvaturas principales asociadas. ¿Okay? Entonces, eso cambia ya un poquito las cosas. Ok, entonces, bueno, aquí es una demostración muy, muy rápida de ese lema. Pues bueno, aquí al principio pues pongo la condición, pongo un operador autoconjunto cualquiera en un espacio, en un plano lorentziano. Entonces la condición que se autoadjunta, aquí tengo la métrica representada en la base canónica, este operador en la misma base. A nivel matricial se debe de cumplir entonces esta igualdad que está aquí. Y pues bueno, eso me da esto de aquí. Entonces esto quiere decir que el operador autoadjunto realmente se ve así. ¿Ok? En vez de tener 4 valores diferentes, pues bueno, están medio atados y con un signo, ¿no? Ahí. Entonces ya con eso uno saca las cuentas, uno le saca el polinomio característico a esta matriz asociada al operador, y pues bueno, ahí saca los valores propios usando la clásica fórmula general, y a uno le quedan esta solución, ¿ok? Ya con las propiedades que tiene, con esta representación matricial que hicimos, queda esta fórmula. Pero, entonces aquí, pues como siempre, ¿no? Pues hay que ver que esto que esté en el radical, pues sea positivo si queremos tener raíces reales. Entonces tenemos justo 3 casos. Entonces, cuando este discriminante es estrictamente mayor que 0, pues tengo 2 raíces diferentes, reales. Entonces es el caso 1. Ok. Después, cuando ese de ahí es 0, quiere decir que tengo una raíz con multiplicidad. Entonces ahí puedo estar en el caso 1 otra vez, pero también puedo estar en el caso 2, que es el caso de la celda de Jordan. El caso 1 es el caso diagonal, en el caso que pues, tengan las mismas, no tenga 2 raíces diferentes, o sea, es la misma, pero es diagonalizada. Y que tiene que ver con cuestiones de los eigenespacios, o lo pueden también caracterizar en términos del polinomio mínimo.
Y pues bueno, la segunda es la celda de Jordan. ¿Ok? Entonces, esas, de hecho, en esos dos casos, aunque hay una sola raíz, los polinomios mínimos son diferentes. Y el último caso, que es cuando la discriminante es menor que cero, pues evidentemente es cuando no hay raíces reales. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos seguir hablando de superficies isoparamétricas en el espacio Minkowski? Pues bueno, sí. Las podemos definir de manera similar. Hay una definición que muchos aquí la conocen, bueno, al menos algunos, que es debido a Majid, que es en términos del polinomio mínimo. Pero no le quise poner para pasar más rápido por acá. Y aparte, pues es superficie, entonces lo que podemos es equivalente a decir que, bueno, o sea, podemos tener la misma definición, entre comillas, es decir, que nada más que en vez de curvaturas principales decimos, pues bueno, es isoparamétrica superficie si los valores propios del operador de forma son constantes, aún siendo complejos. Entonces, Y también le pide algo a la multiplicidad, ¿no? a la multiplicidad que Majid, Sí. Ah, no, Majid, no, no, Han. Sí, no, no, olvídalo, olvídalo. ok, si no, Majid solamente pide que sea constante el polinomio mínimo. Pero bueno, aquí para el caso de superficies al menos, podemos pensar que, bueno, o sea, que los valores propios del operador de forma, a pesar de que sean complejos, que sean constantes, y con eso funciona y coincide con la definición de Majid, que es la que yo traigo en la cabeza al menos. Entonces, pues bueno, las superficies paralelas en el espacio Minkowski es la misma definición. Son aquellas que tienen operador de forma paralelo. No hay más. Y pues bueno, aquí lo que pasa ya en el espacio Minkowski es que las superficies paralelas e isoparamétricas no coinciden, ¿ok? Entonces aquí les pongo un lemita que dice, bueno, otra vez, no, todo está perdido. Toda superficie paralela en el espacio Minkowski es isoparamétrica, ¿ok? Entonces, bueno, aquí no les traje un bosquejo de la demostración, pero bueno, uno tiene que básicamente, pues, derivar, bueno, ocupa la hipótesis de que sea cero esta derivada, y pues uno se lanza a derivar básicamente el determinante y la traza, porque todos los valores propios quedan en términos del determinante y la traza, y ya con eso sale todo. Sale que esas derivadas también son cero. Pues bueno, en fin, ok, las paralelas son isoparamétricas, pero no todas las isoparamétricas son paralelas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues les traigo un ejemplo. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es un ejemplo de una superficie isoparamétrica que no es paralela. Entonces, esta superficie hay toda una clase de superficies isoparamétricas en el espacio Minkowski que se conocen como B-scroll, y esta es una de ellas. Entonces, es un ejemplo que hice, pues, integrando, y me salió este ejemplo. Y aparte está padre porque es un ejemplo de una superficie isoparamétrica que no es paralela. O sea, bueno, es isoparamétrica, que es mínima y plana, pero que no es paralela. ¿Ok? Entonces ahí... Bueno, a mí me gustó este ejemplo porque, pues, como saben algunos, había un error con el artículo de Majid, entonces como que no agarró a todas las isoparamétricas, y en muchos artículos basados en el artículo de Majid ponían en la lista de isoparamétricas a todas las cuádricas, y, bueno, cilindros, todos los cilindros que se puede ver también son isoparamétricos, y todos los B-scroll, pero que no fueran mínimos ni planos. Eso los excluían, pero pues bueno, uno hace las cuentas y pone los B-scroll mínimos y planos y también son isoparamétricos. Entonces, bueno, este es un B-scroll de esos, uno con esta definición, con estos vectores alfa y ese vector b. Al final, un B-scroll es una curva, es una superficie arreglada. Agarras una curva y le estás pegando vectores nulos. Bueno, rectas, líneas generadas por vectores nulos. Entonces, pues bueno, la derivada, bueno, de C esta, bueno, defino estos vectores A como la derivada de la curva, y C y se cumple estas ecuaciones como tipo Frenet-Serre para el marco ortogonal sobre la curva, y eso lo hace un B-scroll. O sea, que cumple con estas ecuaciones, hace de esta superficie un B-scroll, donde esta curvatura es S, bueno, aquí pongo la relación tal cual, o sea, capa de S es S, y omega 0 es 0, y es lo que hace que este B-scroll sea mínimo y plano. Entonces, es isoparamétrico por el simple hecho de ser un B-scroll. Y a ver, ¿qué más? Bueno, en términos del marco coordenado,
aquí tengo una representación matricial para el operador de forma, y su polinomio mínimo es este. Y otra vez, en términos de la definición de Majid de superficie isoparamétrica, pues bueno, queda claro que es isoparamétrica porque tiene el polinomio, tiene coeficientes constantes, que es la definición. Y pues bueno, aquí calculo un factor de la derivada del operador de forma en términos del marco, de este marco coordenado, y me queda así. O sea, tengo una de las derivadas del operador de forma es diferente de cero, como podemos ver aquí, ¿no? Porque me queda que, de hecho, ahí queda en términos de uno de los marcos, de uno de los elementos del marco coordenado. Eso hace que la superficie no sea paralela, porque todas las derivadas deberían de ser cero, y aquí ya encontré una que es diferente de cero. Entonces, pues ya, aquí tengo mi ejemplo. Entonces, ya no coinciden estas categorías de superficies en el espacio Minkowski. Ok, entonces, ¿qué tal? Regresamos al teorema de caracterización de la moneda y de Gabriel. Se puede enunciar este teorema de caracterización para superficies paramétricas, o existe una versión de dicho teorema en el espacio Minkowski. La respuesta es sí, pero apenas. Porque para isoparamétricas no pude tal cual demostrar el regreso, pero sí lo pude demostrar para paralelas. Entonces, lo que hice fue salvar ese teorema para superficies paralelas. Y bueno, se enuncia se enuncia de manera similar. Entonces, recuerden, era el teorema este de las tres curvas. Entonces, tengo una superficie en el espacio Minkowski. Por cada uno de sus puntos pasan tres curvas no degeneradas, es decir, que no sean. Una curva que es no degenerada es una curva que sus tangentes nunca son nulos. Es decir, o son tipo espacio siempre, o son tipo tiempo siempre, pero nunca son nulos. Entonces, por cada uno de sus puntos pasan tres curvas no degeneradas, tales que sus superficies normales son máximas o mínimas. Y esto pasa sí, solo si M es paralela. Okay, entonces, rescato el sí, solo sí, pero solo para superficies paralelas. Una de las direcciones sí se puede cumplir para superficies isoparamétricas, porque ya sabemos que una superficie paralela es isoparamétrica. Entonces, la ida se puede enunciar para superficies isoparamétricas, pues el regreso no es evidente. Entonces, sí, solo sí, lo rescato bien a bien para superficies paralelas. Entonces, me tengo que bajar un poquito. Pero bueno, se rescata el teorema, este teorema de caracterización. Entonces ahora tengo una muy buena caracterización para superficies paralelas en el espacio de Minkowski. Entonces, ¿qué es esto de máximas o mínimas que aparece nuevo? Si se fijan, en el otro, pues pedía tres curvas y que fueran mínimas las superficies normales. Aquí las superficies normales pido máximas o mínimas. Eso depende de la causalidad de la superficie. Cuando una superficie es, aquí, es tipo, cuando es tipo espacio y la curvatura media es cero, entonces dice que es máxima. Y cuando es tipo tiempo y la curvatura media es cero, entonces se dice que es mínima. Pero es la misma idea, ¿no? Una superficie mínima en el espacio euclidiano es una que tiene curvatura media cero. Entonces es la misma idea. El máximo mínimo depende de la causalidad, pero es la misma condición respecto a la curvatura media. Y es que la curvatura media sea cero. Ok. Entonces seguimos. ¿Cuáles son las superficies paralelas? Ya que estamos en eso de caracterizar las superficies paralelas del espacio Minkowski, ¿cuáles son o cuántas superficies paralelas hay en el espacio Minkowski? Pues bueno, es esta lista, esta calificación que es muy confiable porque es Chen, la hizo Chen junto con un chico, se va a decir un señor de Bélgica, es Westignet, no sé cómo pronunciar esa clase de apellidos, pero bueno, es Chen con Westignet, como sea que se pronuncie. Y, pues bueno, ¿cuántas superficies paralelas puede haber? Entonces, puede ser o bien un plano tipo espacio, esperable, puede ser una componente conexa aquí es elegido de componente conexa, puede ser incluso una componente con poco, pensar en todo, pero bueno, pensemos solo en componentes conexas. De H2, ¿quién es H2? H2 estoy pensando que es esta cuadrática que vive en el espacio Minkowski, que es cuando los vectores, producto lorentziano consigo mismo, son una constante negativa. ¿Ok? Entonces es como una especie de esfera negativa, si así lo quieren ver. Y que es un hiperboloide de dos ramas, va a acabar pronto. Entonces un cilindro plano que es H1 es una hipérbola,
Entonces un cilindro hiperbólico, tipo espacio. Y bueno, esas tres, las primeras tres son las tipo espacio, paralelas. De ahí en adelante las demás son tipo tiempo. Entonces tengo un plano tipo tiempo, el espacio de Sitter, que es otro hiperboloide, pero es de una sola rama, es un hiperboloide de revolución, que es justamente de la figura. Este es el espacio de Sitter. Un cilindro plano, es R1S1, es el clásico, el cilindro, como ustedes lo recuerdan, nada más que es con métrica lorentziana. En este caso tiene una métrica lorentziana, ya no tiene una métrica de perdón, ya no tiene una métrica riemanniana, es lorentziana. Y otro cilindro que es S11 crucer, que es otra vez es un cilindro hiperbólico, es con una hipérbola y hacen el cilindro crucer. Y una superficie mínima y plana, M0, que aquí le pongo una más M0. Esa pues aparece en el artículo de Chen y no la he visto jamás en ningún otro lugar. Entonces, entre Gabriel y yo, pues ya nos referimos a ella como la superficie de Chen. Entonces, pues bueno, ¿quién es? Es esta superficie. Está parametrizada de esta forma. Resulta ser un B-scroll. Uno puede agarrar la parametrización y empezar a talachearle. Y resulta ser un B-scroll mínimo y plano, obviamente, pero es un B-scroll mínimo y plano que sí es paralelo. ¿Ok? Es la gran diferencia. Y pues bueno, ¿qué tiene de especial esta superficie Chen? Pues bueno, en este teorema del 1 al 7, todas las superficies son pues lo que uno podría esperar de tener de superficies paralelas en el espacio Minkowski, porque son los equivalentes del espacio euclidiano. Son cuadráticas y cilindros. ¿Ok? Pero aparece esta número 8, que es la que no tiene una correspondencia en el caso clásico, que esta superficie de Chen, pues tan importante, bueno, al menos es importante hablar de ella. Entonces aquí nada más puse un ejemplo, aquí una leyenda, ¿no? De que es cosas características de la superficie de Chen, y es que, pues bueno, todas sus geodésicas no degeneradas son hélices. Una hélice es una curva del espacio Minkowski, también se vale para para cualquier espacio ambiente en realidad, de dimensión 3. Una hélice es cuando su curvatura y su torsión son constantes. ¿Ok? Su curvatura y su torsión son constantes. Entonces, además, las superficies normales son... las superficies normales M0 a lo largo de sus geodésicas pues son no degeneradas y son máximas o mínimas siempre. Entonces, bueno, uno se hace las cuentas. Aquí pongo una parametrización muy, muy sencilla de las geodésicas. Así se parametrizan. Es muy fácil parametrizarlas. Es una superficie de tipo parabólico. Entonces, tampoco es muy complicada la superficie de Chen. Es esta que está del lado izquierdo. Y ahí resalté en negro algunas de sus geodésicas. Y aquí está estas son dos ecuaciones como de las clásicas de sus marcos de Frenet. Y estas son las ecuaciones que aparecen. Esta de aquí, en la primera, esto que aparece el cuadrado es la curvatura, y esto que ves aquí es la torsión. Y como lambda 1 y lambda 2 me aparecen constantes en la parametrización de las geodésicas, entonces, pues bueno, aquí se demuestra que en efecto son hélices. Y aquí a la derecha, para que no se queden con las ganas de ver una superficie normal, que no sea un plano, aquí tengo la superficie de Chen con una geodésica marcada en negro y una superficie normal en azul, ¿ok? Para que más o menos se den un norte de cómo se ven esas superficies. Tengo varios dibujos, no los traje todos, pero están tan padres, están muy interesantes. Me pasé ahí un buen rato graficándolas, fue de ahí, estuvo bueno el viaje. Pero bueno, ahora, esas superficies máximas y mínimas que me aparecen en este teorema, pues son máximas regladas y mínimas regladas, porque al final de cuentas, cuando yo hago superficies normales en el espacio de Minkowski a una superficie, pues las geodésicas del ambiente siguen siendo rectas. Entonces, pues eso hace que las superficies normales sean regladas y están clasificadas. Estas que son las máximas, me parece que las encontré en un artículo de Kobayashi, no Kobayashi el famoso del libro, es otro Kobayashi. Son poquitas, es un plano tipo espacio, helicoides de la primera y segunda clase y superficies de N-Per, que son muy parecidas a los helicoides. Aquí les puse un dibujo de un helicoide de segunda clase. Y bueno, en los dos les traje un helicoide de segunda clase, igual me pude haber esforzado más para traer una de N-Per, pero bueno. Entonces aquí toda superficie, ahora esta es la lista de las superficies mínimas regladas, que las encontré en otro artículo de otro autor de Bélgica. Este es Westignen, y el que trabajó con Chen es Van der Becken. Ok, bueno. En fin, las referencias están hasta el final de la presentación, por si las quieren ver.
Pues bueno, en fin, esta es la lista de mínimas regladas del espacio Minkowski. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa cuando las superficies normales son nulas? Bueno, se puede hablar de nulidad en las superficies normales porque lo estuve evitando. Entonces, justamente la hipótesis que puse en ese teorema de caracterización, que decía, tomemos curvas que no sean degeneradas, justamente esa hipótesis era para obligar a la superficie normal a no ser nula y que tuviera una superficie normal o tipo espacio o tipo tiempo, bien definida, y que no fuera, que no se degenerara la métrica. Pues bueno, si yo permito que la curva sea nula, en el caso de las superficies paralelas, si agarramos superficies paralelas y agarro estas curvas y agarro una curva nula, tiene que ser las tipo tiempo para que haya curvas nulas, agarro una curva nula y pienso en una superficie normal, no me va a ir muy bien porque de hecho casi en todos los casos, en los cilindros, resulta que la superficie se degenera justamente en la intersección con el cilindro, y después de un lado es tipo espacio y del otro es tipo tiempo. Entonces, como que, bueno, no hay tal cual una superficie normal nula. En el caso de la superficie de Chen, con una de las curvas, bueno, hay una curva nula con la cual sí puedo generar una superficie nula, que de hecho es un plano, pero la otra no, o sea, también va a estar cambiando de causalidad. Y la única que se comporta más o menos bien de las paralelas es precisamente la umbilical, que es el espacio de De Sitter, que aquí otra vez traigo un espacio de De Sitter, puse dos ejes para que sea un norte de cómo están las cosas. Y después hay dos curvas nulas que son rectas, de hecho. En cada punto del espacio de De Sitter, las curvas nulas que pasan en cada punto del espacio de De Sitter son rectas del ambiente. Entonces, al ser rectas del ambiente, pues bueno, de hecho uno puede hacer las cuentas, saca la superficie normal y de hecho pues sale que son planos, nulos. Entonces, esta es la única que tiene superficies normales nulas. Solo pienso en dos porque como es una superficie y es de dimensión 2, en cada punto solo hay dos direcciones nulas. Entonces, a lo máximo puedo pensar en dos superficies normales que puedan ser nulas. Y solo el espacio Minkowski las acepta. Entonces, de aquí nos nació la intuición a Gabriel y a mí que, pues bueno, es que de la lista de todas las paralelas, pues es la que resulta ser umbílica. Entonces, a lo mejor esto caracteriza a las umbílicas. Y de hecho, pues no estamos tan perdidos. Pensamos si a lo mejor hay otras que no sean paralelas, que cumplen con esto, pero ya después vimos que, pues que no. ¿Y cómo pudimos llegar a este resultado? Pues justamente nos regresamos al teorema de Bonnet y dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con este teorema de Bonnet, pero ahora pensando en superficies nulas. El teorema de Bonnet pedía que la superficie normal fuera plana. Dijimos, bueno, vamos a pedir ahora nula y a ver qué pasa. Y luego nos encontramos con que eso implicaba que la curva en la superficie tenía que ser una línea de curvatura. Y después me salió que, y bueno, y una línea de curvatura que además es nula, o sea, todos sus tangentes de la curva son nulos. Entonces eso ya nos da como un poco más de intuición y entonces nos aventamos pues, a ver qué más pasaba y encontramos este teorema. Bueno, demostramos este teorema, que es un teorema de Bonnet, tipo de Bonnet, pero nulo. Entonces ahora tengo una superficie en R31, tipo tiempo, por supuesto, y gamma una curva en M. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes, y es una equivalencia bien hecha, o sea, son sí solo sí entre todos ellos. Entonces, empecemos desde abajo, que es el que más me interesa por ser del teorema de Bonnet. Entonces, si ahora tengo una superficie localmente nula, es decir, una superficie normal a una curva en M, tal que es localmente nula, es decir, en una vecindad de la curva, y tiene la métrica es nula, entonces es una superficie tal cual nula, entonces eso es equivalente a que la curva en la superficie original que tomé es una línea de curvatura y además es nula. Y no solo eso es equivalente a que esa misma curva es una recta del ambiente, del espacio de Minkowski plano. ¿Ok? Entonces una muy buena equivalencia y pues bueno, el espacio de Minkowski es claro, pues este lo tiene todo. Entonces ahora la pregunta es, pues bueno, ¿será el espacio Minkowski el único que cumpla con eso? Y pues bueno, de hecho, sí. Y tenemos este teorema que dice lo siguiente. O sea, tomen una superficie temporal en el espacio Minkowski y ahora tal que por cada punto pasan dos curvas diferentes, alfa y beta, tales que las superficies normales, sigma alfa y sigma beta, son localmente nulas. Esto pasa sí, solo sí, la superficie es umbílica.
y la única umbilical tipo tiempo del espacio Minkowski es de Sitter. Entonces, pues bueno, eso, pues bueno, caracterizó a las umbilicas, que en este caso solo es una, ¿no? Pero pues me fue bastante bien, o sea, tuve una muy buena caracterización de estas superficies umbilicas en el espacio Minkowski. La demostración es muy sencilla, o sea, agarran cada punto, tienen dos curvas diferentes, tales que las superficies normales son nulas. Entonces, eso por el teorema anterior quiere decir que las curvas son líneas de curvatura nulas. Entonces, al ser líneas de curvatura, quiere decir que sus tangentes, particularmente en el punto donde las agarraron, son vectores propios del operador de forma, y vectores propios nulos. Entonces, ¿cuáles son? Me voy a las representaciones canónicas del operador de forma, y cuáles de esas representaciones canónicas me permiten tener vectores propios nulos. Solo dos. La 1, que es la diagonal, pero solo en el caso cuando los valores propios son iguales, y la de la celda de Jordan. Ahora, la de la celda de Jordan tiene un único valor, un único vector propio, que es nulo. Mientras que esta de acá tiene, al ser al ser diagonal y con el mismo valor propio, no solo tiene un vector propio nulo, o sea, bueno, tiene todos los vectores del tangente son vectores propios. Entonces, la otra dirección nula también va a ser vector propio, por lo tanto, también es una dirección principal. Y entonces eso quiere decir que como las curvas son diferentes, entonces la única representación posible que puede tener el operador de forma es esta de la izquierda. Y pues bueno, ¿cuáles son esas? Eso en cada punto. Y pues bueno, ¿qué superficies tienen una representación de esa forma en todos sus puntos? Pues las umbílicas, justamente por definición. Entonces, pues bueno, ya tengo que son solo las umbílicas, ¿ok? Y pues bueno, yo sé que en el título puse espacios modelos, pero los espacios modelos nada más es una embarradita aquí al final, porque, pues bueno, ¿quiénes son los espacios modelos de dimensión 3 lorentzianos? Son el espacio Minkowski, el espacio de Sitter de dimensión 3, que se define así, lo puedo ver como una hipercuádrica del espacio de Minkowski de dimensión 4. Y este H3, que aquí no es el anti de Sitter, es una cuádrica que vive en el R4,2, es decir, es un R4, pero con un producto que no es de Lorentz, sino que tiene, en vez de tener solo un -1, de tener un menos en la métrica, ahora tiene dos menos. Entonces, yo, pues bueno, hago esta métrica y resulta que esta cuádrica es de Lorentz. Esa sí tiene su métrica restringida tiene un solo menos en su métrica, pero el problema es que este no es un espacio modelo porque no es simplemente conexo. Pues no hay mayor problema, como todo esto es a nivel local, el espacio modelo que le corresponde es su cubriente universal, y el cubriente universal es propiamente el que se conoce como el espacio anti de Sitter. Pero como todo lo trabajo a nivel local, puedo trabajar en que no es simplemente conexo, y después decir, bueno, como todo es a nivel local, pues como se vale aquí, se vale en el cubriente universal, es decir, se va en el espacio modelo correspondiente, que es el anti de Sitter. Entonces no hay mayor problema. Y pues bueno, pues quise ver si se valía el mismo teorema en estos espacios modelo lorentzianos, y se vale igualito. Está muy padre esto. Entonces, nada más que bueno, aquí pues superficie localmente nula, es línea nula de curvatura de la superficie, nada más que aquí ya no es una recta, porque pues en S31 y en H31 en principio pues uno no imagina rectas. Entonces son pregeodésicas en general. Sí resultan ser rectas, pero y rectas de sus propios ambientes, que son R4.1 y R4.2. Pero pues bueno, eso ya haciéndoles cuentas se ve que eso es cierto. Pero así ahorita, pues si no me lo creen, pues bueno, créanmelo como pregeodésicas. ¿Qué es una pregeodésica? Una pregeodésica es una geodésica que está mal parametrizada. Entonces, pude haber puesto geodésicas, pero en general quedan pregeodésicas porque pueden que estén mal parametrizadas. Entonces, bueno, queda eso, y puedo tener una caracterización de superficies umbílicas en estos espacios modelos, y la demostración es la misma en el sentido de la ida. Le regreso aquí, justo aquí no le puse sí, solo sí, porque aunque ya sé quiénes son las umbílicas de estos espacios respectivamente, son copias en el caso del espacio, que el espacio ambiente sea de Sitter, pues las umbílicas del de Sitter son de Sitters de dimensión menor, con el mismo radio, y otros de Sitter otra vez de dimensión menor, con 2, pero con un radio modificado.
piensen en la esfera, o sea, tienen pues un S1 en el ecuador, pero después tienen copias de S1 con radios más pequeños. Entonces pasa algo similar con S31 y con H31. Entonces esas zonas umbílicas, de ahí nada, es que no he checado el regreso, o sea, si realmente son, o sea, si sí lo cumplen, ¿no? O sea, como que me ha faltado hacer con detalles aparte, pero estoy seguro que el regreso se va a valer igual, entonces no hay mayor problema. Y pues bueno, tengo esta caracterización de superficies umbílicas en los espacios modelos justo porque tengo este teorema tipo de Bonnet en esos espacios. Es una consecuencia. Pero pues bueno, eso es todo lo que les quería hablar hoy, chicos y chicas. Vamos a aplaudirle, así ahí están tus aplausos. Gracias. Sí, muchas gracias, Eduardo. ¿Tienen preguntas? Yo sí tengo un montón, pero primero. Sí, Oye, la primera pregunta que quiero hacer es si han pensado en generalizar a más dimensiones. Sí, de hecho, actualmente estamos trabajando, Gabriel y yo, en el problema de más dimensiones. Y lo que pasa con el teorema de Bonnet es que sí se cumplen, bueno, lo que puse como el enunciado C y B, que es el de la superficie normal, luego con superficies normales, no hipersuperficies. Entonces, he trabajado con hipersuperficies del espacio n-dimensional de Minkowski y superficies normales. Entonces, con ese, si la superficie es nula, la curva sobre la cual está la superficie sí resulta ser una línea de curvatura nula, y es un sí, solo sí. Pero el otro, que es una recta del ambiente, ya no me salió porque esa demostración depende mucho de la dimensión. Y pues, cuando hay más dimensión, pues tengo más grados de libertad y no tengo forma de asegurar de que, o sea, sí puede caber una recta, pero no puedo asegurarlo. Entonces, lo que he estado haciendo ahorita en este último mes, de hecho, estoy buscando contraejemplos para ver que en efecto no se cumple. Ajá. Muy interesante. Y cosas como de ángulo constante que se intersectan con estos resultados. Ahorita todavía no lo he llevado para allá. Ahorita estoy trabajando en esto de dimensión y he intentado trabajar en otras generalizaciones de esto, porque cuando vi que se cumplía en todos los espacios modelos, pues dije, a lo mejor se cumple en variedades en general, y me aventé, pero pues no, me explotó en la cara eso. No he llegado, o sea, no tengo un contraejemplo, pero no pude demostrar nada así ya casi concreto. Ajá. Pues lo tengo ahí pendiente. Y otro que tengo pendiente es qué pasa cuando solo tengo, o sea, intentar esa caracterización como de umbílicas, pero ahora solo con un solo vector nulo. O sea, hay toda una familia que se llaman superficies pseudo-umbílicas o cuasi-umbílicas. Sí. Y con esas he intentado trabajar y se puede más o menos trabajar una caracterización del tipo, pero aparecen ahí detalles, porque las superficies umbílicas, o al menos la caracterización a la cual yo he tenido acceso, bueno, una clasificación que vi de una chica de los Estados Unidos, tampoco es como muy buena, porque le quedan, bueno, es muy buena de hecho, pero suele haber en estas superficies cuasi-umbílicas, suele haber todo un conjunto que es una recta, suele haber rectas enteras de puntos umbílicos. Entonces, como que ahí hay un detalle ahí a trabajar. Ya. Está bueno, está muy interesante. Gracias, Matías. Gracias. ¿más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Si no, yo sí te quiero preguntar unas cositas, Eduardo. La superficie esta, la de Chen, esa es isoparamétrica, ¿verdad? ¿O no? La de Chen es paralela, principalmente, pero como todas las paralelas son isoparamétricas. Ajá. Oye, y es que ahorita creo que estás resolviendo, o por lo menos me diste luz en una cosa que he estado pensando. Todas bueno, salvo la de Chen, porque no sé cómo va, pero todas las paralelas que diste, todas esas las puedes generar como imágenes inversas de una función isoparamétrica lorentziana. Seguro sí, Eso. porque son conos y Sí, son cuadráticas. todas esas se pueden. Así las ahorita, completitas. La de Chen no, pero entonces déjame poner la cámara para hacer aquí con las manos. Entonces ahí tú tienes como que esta es la de Chen y tú tienes una superficie normal, ¿no? Ajá. Entonces, eso de que son paralelas, como que puedes ir moviendo la de Chen a lo largo de esta normal, ¿no? Más o menos. Mover la de Como, Chen. o bueno, mi pregunta es si con eso de Chen
si puedes generar toda una foliación de tu espacio de Minkowski. ¿Con puras de Chen? Ajá. O dicho de otra forma, si existe una función isoparamétrica que te Ah, ok. dé Que tenga como curvas de pero nivel, que bueno, sea global. Ajá. que tenga como conjuntos de nivel eso. Ajá. Pues hay una forma, se puede ver esta superficie de Chen de manera como algebraica, como una ecuación, y por eso digo que es parabólica, porque te queda algo así como z igual a y cuadrada, o sea, bueno, te queda así ese tipo de ecuación, y eso yo creo que lo puedes pues nada más despejar y aplicar localmente, Sí. aunque sea, ¿no? Ah, no, pero es que localmente, más bien lo que yo quiero es que sea global. Que sea global. Yo creo que sí se puede, porque como es básicamente un cilindro la de Chen. Sí, sí, Lo sí. más que en el dibujo igual no se ve tanto porque está como inclinada, Sí. pero es parabólica, entonces ¿No son los dichosos, bueno, de ahí que dice Han de los cilindros parabólicos? yo creo que son los cilindros Porque parabólicos. esos sí son, ¿cómo se llama? Esos sí son isoparamétricos. Bueno, sí hay una función isoparamétrica global. Yo creo que esos que dice están relacionados con estos, porque la superficie es parabólica Sí. y es Oye, un cilindro. entonces la pregunta sí a lo mejor lo interesante, como diste el ejemplito de una isoparamétrica que no es paralela y es mínima y no sé qué tanto, Ujú. este, uno no podría ver que a lo mejor la caracterización así como la que estás buscando es que sea paralela, sí, solo sí es isoparamétrica dada por una función isoparamétrica globalmente definida, porque entonces como que todas esas que pusiste, Ujú. hay una función isoparamétrica globalmente definida. Ah, ok, ok, sí, podría ser una caracterización extra, más Y eso me analítica. ayudaría mucho a mí. Si la sacas ahí, me lo pasas. Oye, y bueno, ya la última. ¿Todo esto que estás presentando ya lo tienes publicado? ¿O está? No, no, es que tuvo un problema, o sea, ya según yo iba según a publicar lo primero, lo de las superficies paralelas, pero a la hora de hacer la demostración yo la hice muy como a la demostración que había hecho Gabriel en su artículo para isoparamétricas. Ajá. Y después cuando empecé a avanzar en otras cosas me di cuenta que no estaba mal la demostración, pero tenía unos huecos ahí muy extraños que no se entendían a la primera. Entonces me tuve que regresar a modificarlos, a cambiarle y, o sea, todo va a salir bien, pero nada más tengo que reescribir la demostración principal Ah, para va. que quede ya muy, muy clara, así que nadie me ponga peros, pues. Sí, sí, sí. No, entonces ahí te comparto la idea de las isoparamétricas globales porque es lo que a mí me interesa obtener. A lo mejor está totalmente relacionado con lo paralelo. Sí, puede ser que sí, porque si dices que esto de que son cilindros parabólicos, pues sí, es justo lo que son, la superficie de Chen es justo lo que es un cilindro parabólico. Ujú. Va. No, pues muchísimas gracias. ¿Más dudas, comentarios? ¿No usas los resultados de Majid en tus pruebas para algo? No, justamente yo estaba pensando que los iba a usar, pero como al final me salió la caracterización solo para paralelas, me olvidé de Majid un poco. Ah, qué bueno, porque luego no está tan bien justificado. Sí, es que justo como Gabriel y yo teníamos ese miedo de que nos enteramos de que no tiene huecos la demostración de Majid. Entonces, uso su definición isoparamétrica, esa sí la uso, pero sus resultados no. Sí, uno tendría que probar por sí mismo lo que él dice por otros métodos, a ver si es cierto o no, para poder usarlo. Exacto, sí. De hecho, por ahí tengo pendiente una demostración de un cachito que me serviría mucho para el artículo, para evitar hacer más cuentas, de un resultado que tiene ahí Majid acerca de que si la superficie isoparamétrica, no hay forma que su representación sea la que tiene valores propios complejos. Ajá. Ya. Oye, y también, bueno, la de Magid, ¿cómo se llama? La definición de isoparamétrica es la misma que da Han, ¿no? ¿Si has visto el articulito de Han? Que también No, aparece de ahí Han no la conozco, la definición. Sí, es que ahí pone justamente ejemplos clarísimos de isoparamétricas en el de Sitter Ujú. y en el Minkowski, con dadas por una función isoparamétrica global. De hecho, ahí lo que dice él es que localmente siempre puede dar como una función isoparamétrica, que es lo que tú me decías ahorita, pero globalmente no queda claro. Entonces, Mm. eso es
como que por ahí va la cosa. Y también pone la misma definición, nada más que pide algo en las multiplicidades, que las multiplicidades también sean constantes. Por eso tiene que ver con el polinomio mínimo. Entonces, Ok, que nos puedes hacer justo. Mira, está buena esta definición porque hace unos meses justamente me pasé como una semana pensando así, pero ¿qué pasa si estaba pensando en las multiplicidades? O sea, que pueden cambiar, no cambian, que... Sí, checa ese artículo de Han. Sí, Ahí ya. viene en el Magid también en el artículo. Vienen las referencias. Sí, y tengo la tesis de Han, entonces ahí te la paso si quieres. Sí, te escribo un correo y para que me lo pases. Sí, va. Bueno, yo ya estoy aquí molestando mucho. ¿Alguna otra pregunta? No, así nada más apuntar a la recomendación del Han, porque el Han compuso o ya hizo bien todo lo que Magid no. Ok, sí, es el que salvó el trabajo de Magid. De hecho es anterior, ¿no? Sí, más o menos igual, sí, por unos años. Y sí es anterior, pero Magid hizo referencia a Han, pero no sé qué le pasó. Sí. Le salió mal algo. En fin. No, muy interesante, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Matías, por haberme escuchado. No, pues gracias, Eduardo. Está muy, muy interesante esto.